esto conlleva a que pasen dos cosas, que los equipos trabajen con datos propios eh, o que los equipos trabajen con datos, digamos, experimentales que yo suministro como profesor. Esto porque primero el curso pues, es bastante rápido y segundo porque técnicamente hablando es complejísimo que yo diga, bueno, voy a hacer allá de hermenéutica y voy a resolver mi tesis sobre la cátedra. Eh, es muy probable que logren muchísimas cosas, pero toda la analítica seguramente no la va a poder lograr, un poco por la misma dinámica de cómo es el curso y porque luego se van a dar cuenta que hay que profundizar muchísimo. Y nosotros evidentemente hacemos todas las simulaciones y todos los procesos, pero esa profundización es una profundización que luego requiere de mucha revisión teórica, pero lo que es la arquitectura o la estructuración de lo que debe ir en ese capítulo 4 sí puede quedar, digamos, en gran medida hecho. Entonces, aquí va a depender mucho de la dedicación la persona o los equipos tengan, y allí la importancia de conversar con ustedes y un poco, bueno, ver cómo están a nivel de sus propios datos. A mí me gustaría que empezáramos un poco con esa dinámica muy rápida. Por ejemplo, Wilson Serrano. Wilson, ¿cómo estás de tus datos? ¿Tú ya tienes totalmente salvaguardados tus datos a este momento? Maestro, muy buenos días. Sí, señor, yo, digamos, ya hice ya apliqué instrumentos, casualmente, bueno, mi tutora es la doctora Moraima, y pues mantengo bastante comunicación con ella. Ayer anoche, pues terminé de pulir parte del capítulo 4. Estoy también por Excelente. entregarle como esos ¿Borrador? avances. Sí, señor. Pues ya se han venido haciendo como los ajustes y estoy pendiente, digamos, a esa revisión. Está ahorita por enviarle también ese documento para que ella pues lo mire, a ver cómo nos quedó. Wilson, ¿y con qué método estás trabajando? Yo estoy trabajando con IAP. Ajá. mm, Mi proyecto está relacionado con el adulto, eh, y es hacer que el coaching sirva como mediador para que los estudiantes que presentan bajo rendimiento y en algunos casos de deserción, pues se pueda mejorar esa situación. Entonces es más Excelente. como aplicar técnicas de coaching a los cuidadores. ¿Ah? En resumen, digamos que es eso lo que estoy buscando como hacer. Perfecto. Bueno, conversaremos de esto porque también es importante, Wilson, que se entienda que en el doctorado tenemos que hacer un aporte al conocimiento. Y ese aporte al conocimiento, evidentemente, es un elemento nuevo que no existe. Y esa es la gracia, tal vez, de una tesis doctoral y seguramente de lo que vamos a empezar a ver hoy. Gracias, Wilson. Derly, Johanna, Vera, Yola, Derly, ¿cómo vas con tus datos? Doctor, compañeros, muy buenos días. Yo en mi caso estoy aplicando instrumentos. Mi tema es sobre políticas públicas y con actores sociales de políticas Pero públicas. entonces, Derly, no tenemos todos los datos en este momento. No, señor, en mi caso no, apenas estamos aplicando Derly, instrumentos. aquí tu ejemplo es como los que yo daba. Aquí existe la siguiente posibilidad, que yo facilite unos datos experimentales para que tú puedas desarrollar la cátedra completamente. La segunda, por supuesto que tú te puedes sumar en equipo. La segunda es que en esa integración de equipo, sea con datos experimentales del profesor, o te sumes y trabajes con un compañero que sí tenga datos, porque evidentemente requerimos de datos para poder, sobre todo, trabajar el grueso de la cátedra. Ok, Derly, esa es la idea. Y Derly, finalmente, Bueno, eh, señor, Derly, finalmente, ¿el método cuál es? el método hermenéutico. Así, tal cual, nada Sí, más. señor, nada más. Ok, listo. Gracias, Derly. Bueno, señor, muchísimas gracias.
María Fernanda Díaz Alonso, cordial saludo. ¿Cómo estamos de datos, María Fernanda? Muy buenos días, doctor. Sí, señor, yo ya tengo todos los datos, ya apliqué instrumentos, tengo ya levantada toda la información. Falta es, pues, lo que vamos a hacer en esta asignatura, en esta unidad curricular. Gracias. Perfecto, María Fernanda, gracias. Mónica Zambrano Gómez. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Doctor, compañeros, buenos días. Contarle, doctor, pues que también estoy ya salvaguardando los resultados, apliqué los instrumentos y pues en la construcción del cuarto capítulo. Perfecto. O sea que también tienes datos técnicamente. Sí, señor. Gracias. A Vamos con usted. Carlos David Mercado Valera. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Pues yo estoy trabajando con el método erumenético, pero tampoco tengo datos. Apenas estoy aplicando instrumentos. Ok. Carlos, como le decía a Erly, puedes trabajar con los datos experimentales del profesor o en su defecto, puedes integrarte en uno de los equipos de uno de los compañeros que evidentemente tenga los datos. Un poco porque para mí sería genial que todos trabajaran individuales, pero sería supremamente desgastante a luz de la cantidad de personas y la cantidad de temáticas tan diferenciadas. Entonces, los equipos me ayudan un poco a ese proceso y lo importante aquí es la apropiación precisamente del tratamiento analítico de datos y el cómo lograrlo para poder hacerlo luego precisamente con la tesis. Entonces, bueno, Carlos, ahí existe toda esa posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, de acuerdo. Gracias. Hola, Janie Carrillo, ¿cómo estás? Un saludo. Janie, Buenos días, profe. un cordial Bien, saludo, gracias. Jenny. Profe, yo también me encuentro terminando de aplicar los datos. Me falta la mitad de la muestra. Perfecto. O sea que, Janie, o trabajas con mis datos o trabajas con algunos datos de algunos de los equipos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Gracias, Janie. ¿Y cómo ha estado el trabajo de campo? Complicado, la verdad. A veces es difícil que los profes pues quieran acceder a las entrevistas. Un poco complejo. Sí, la verdad Y, sí. En mi caso sí lo ha sido. y Janie, finalmente, cuéntame, ¿qué método estás trabajando? Fenomenológico. Fenomenología. Perfecto. Muchas gracias, Janie. Pues Bueno, mire, la idea no es conversar con todos, aunque aquí siempre va a haber un derecho de palabra abierto y el micrófono también es posible. Pero pues por lo menos estas son impresiones aquí inicialmente de la pantalla que tengo, sobre todo las personas que tengo aquí como en primera pantalla. Pero evidentemente eso es lo que va a pasar. Hay gente que va a tener sus datos y seguramente entonces va a querer trabajar con sus datos. Hay gente que no tiene los datos completos, un poco como dice Jane, está en el proceso todavía y evidentemente entonces va a requerir o integrarte a uno de esos equipos o algunos equipos dicen, bueno, yo trabajo con los datos experimentales del profesor y a partir de ello hago toda la simulación. Entonces, esas son las dos grandes alternativas. Y algo que vamos a hacer luego de esta actividad académica es precisamente tratar de constituir esos equipos un poco para que ustedes se puedan organizar como tal. Yo diría que entre tres, cuatro personas, no más de eso, pudiéramos hacer el trabajo y siempre salvaguardar que todas las personas estén trabajando. Aquí es importante porque eh, lo menos que queremos es que, bueno, que los equipos se constituyan y que no haya un nivel de colaboración efectivo y eficiente entre ustedes. Y hablando de datos y lo que me decía Janie y cuanto a la dificultad que muchas veces se tienen, es importante hacer una muy buena recogida de datos, sea este una entrevista, sea este un grupo focal, sea este una observación, porque no es velocidad lo que se debe distinguir en esto. El tanteo o la recogida va a ser muy determinante para luego lograr realmente poder constituir todo ese andamiaje teórico que vamos a construir. Recuerden que en la mayoría de los casos, si no absolutamente todos los casos, estamos trabajando desde una visión totalmente cualitativa, donde los diferentes métodos requieren evidentemente un tratamiento, en muchos de los casos, o prácticamente en todos, de carácter inductivo, para poder que aflore el factor teorético.
Y eso pues requiere de unos buenos datos, porque después la complicación la vamos a tener en nosotros, es decir, uno cuando está haciendo toda la hermenéutica y cuando está determinando todas y cada una de las cosas, primeramente del hallazgo y luego evidentemente del error. Entonces, importante con esto, es importante, como decía Jane, hay gente que pues, evidentemente le da temor, hay mucha gente que se siente supervisada, evaluada, y pues aquí lo importante es siempre garantizar que las personas entiendan que aquí esto es un proceso estrictamente académico, estrictamente confidencial y que busca simplemente mejorar los procesos de la educación en el nivel donde nos encontramos. Es importante ese factor de parte de él. No sé si a alguna de las otras personas quieren hacer alguna pregunta o pasamos un poco ya a otros procesos para iniciar formalmente la actividad ya de lo que sería académicamente. Ahí siempre va a abrir un derecho de palabra este, abierto. Pedro Elías Sánchez Vargas. Muy buenos días, doctor. Buenos días, a sus órdenes, Pedro. Bueno, al igual que algunos compañeros, pues yo todavía no he terminado las encuestas, pero sí me gustaría trabajar con los datos que usted me aporte para yo poder fortalecerme. Sí, claro, Pedro, y están disponibles para todos ustedes, porque evidentemente uno entiende, Pedro, así como nos lo contaba Jamie, que uno no cuente con toda la data en un primer momento. Y pues necesitamos evidentemente hacer todo el proceso. Entonces, en ese sentido, hay una total garantía. Nadie se va a quedar, digamos, sin datos que poder trabajar y suministrar. Pero por otro lado, a Pedro y todo el equipo, aquí lo importante es que vamos a saber cómo hacer ese tratamiento de datos. Y en gran medida, pues, cómo poder entonces hacer los hallazgos y evidentemente avanzar a un factor de tipo hermenéutico. Nosotros vamos a tratar en grosso modo todos los métodos, entendiendo que, bueno, la universidad en gran medida tiene mucho criterio en fenomenología, mucho criterio en teoría fundamentada. Ahorita oímos que un compañero tiene allí algo de IAP. Es decir, hay una variabilidad en las formas como se están haciendo los métodos, pero no es menos cierto que todos son de orden cualitativo. Entonces yo lo que hago o estructuro es una columna vertebral donde el tratamiento cualitativo sea prácticamente en su aprendizaje, sea un elemento estructural que le sirva a todos y eso le da una seguridad y un gran nivel de auditoría para poder proceder. Porque hay métodos evidentemente cualitativos que son tan abiertos, y cuando quiero decir abiertos hablo de que son supremamente flexibles, que nos permitirían incluso llegar a un punto donde nuestra propia subjetividad pudiera estar incidiendo enormemente en los datos, no en la representación propiamente de ella. Y eso puede ser supremamente complejo porque pudiera estar uno desvirtuando propiamente su propia tesis. Entonces, digamos que la técnica, como vamos a trabajar esto, que es un poco el método de comparación constante, la base que utiliza la misma teoría fundamentada, nos va a permitir a trabajar un ordenamiento muy riguroso, porque yo creería que es de los métodos más rigurosos en el sentido del tratamiento de datos, que luego yo lo puedo evidentemente llevar a una fenomenología, a cualquier otro tipo de análisis metodal para garantizar que el procedimiento quede muy, pero muy bien hecho y que sobre todo se presenten los datos con esa debida emergencia, que era un poco lo que conversábamos también con otro compañero, en el sentido de que en un doctorado uno hace un aporte al conocimiento, hace un aporte a algo nuevo en la educación, algo que nadie ha presentado. Y ese algo, así sea muy sucinto, muy concreto, muy pequeño, muy de esa institución educativa donde yo estoy, evidentemente es una novedad y como tal hay que sustentarla y hay que hacerla muy bien. Además que el hecho de poder trabajar, digamos, con esta columna vertebral, como la llamo yo, de la TF,
pues permite sobre todo, porque es que ya está diseñada para generar teoría. Entonces, el factor metodal permite, el marco de comparación constante o el método, permite entender cómo es que fluye y cómo emerge esa teoría. Un poco para que ningún dato que el informante haya dado se quede afuera, entendiendo también que los informantes o los actores claves en algunos momentos pues nos dicen cosas que tenemos que descartar porque no hacen ningún aporte propiamente a la tesis. Y allí, cuando pasan esas cosas, es un poco lo que yo le decía a Jane y al otro compañero que estaba interviniendo. Es muy importante tomarse muy en serio cuando nosotros estamos haciendo sobre todo entrevistas o incluso grupos focales con más de una persona, tratar de tener claridad en lo que nos están diciendo, reorientar con suma diplomacia, con mucho respeto, el discurso para obtener los datos que realmente necesitamos y no luego llenarnos de un montón de información que no es útil realmente al proceso propiamente de la investigación. Entonces, ese es uno de los factores. ¿Ok? Vamos a compartir un momento esta pantalla y verifiquen si estamos viendo el aula de hallazgo y hermenéutica. ¿Sí la estamos viendo? Sí, me dice por ahí Mónica con un pin. Voy a cerrar esta cámara un poco. Jenny también me lo trae. Fabuloso. Bueno, mire, esta es el aula de hallazgos y hermenéutica. Yo agradezco mucho a todos los que anoche contribuyeron a ubicar, sobre todo a los compañeros que estaban allí todavía sin poder ingresar. Vamos a mirar los participantes, cuántos tenemos aquí. Hay 32 participantes registrados. Hay gente que evidentemente, como ven a mano derecha, dice que no está ingresado. Hay otros que dicen que ahora ha ingresado. Y hay unos que fue lo que detecté anoche, que ya habían ingresado y que como tal tienen todo un registro ya de uso, digamos, o por lo menos de ingreso. Esta aula, desde el punto de Doctor, vista... qué pena molestar, interrumpirlo. Dígame a Es la que, orden, Pedro. Pedro Sánchez, revisando el aula y revisando ahorita lo que usted nos muestra, ahí aparezco yo, pero aquí en mi aula dice que no estoy matriculado todavía. Mira, Pedro, trataremos de ver qué hay. Recuerda lo que dijo por allí un compañero, si no me equivoco, explicaba de un mensaje que les habían enviado a ustedes, de cómo era el acceso correcto y con qué correo. ¿Ok, Pedro? Entonces, verifica bien eso, porque realmente van a poder ver el aula y trabajar con ella siempre y cuando el usuario sea el correcto. Yo les pasé anoche a los usuarios al chat de WhatsApp. Verifiquen todo eso, por favor. Entonces, dicho esto, quiero decirles que esta aula pues tiene una primera cabecera del nivel de información, donde pueden consultar, por ejemplo, la hoja de vida del profesor. Aquí está el programa de la asignatura, que digamos lo pueden tener. Aquí está la identificación y el propósito de la unidad, que ahorita la vamos a trabajar. ¿Okay? Volvamos un momentico al aula. Está el cronograma y el plan de evaluación, algunos criterios de cómo debería ser el protocolo de interacción entre nosotros acá. Cuenta con 2 chats, una cafetería virtual que tiene como esa presentación, digamos, del profesor. Ya, por aquí está Ana Angélica, que también hizo su presentación. Y digamos que estamos aquí trabajando también en estos chats un poco para conocernos un poco más, entre otras cosas. Y por supuesto que también cuenta con una sección donde está el enlace de sesiones y encuentros sincrónicos. Yo básicamente determiné o programé este chat de Meet de Google como, digamos, el de conexión para todas las clases, un poco para que la conexión no cambie. Aquí está el enlace. Y es importante determinar que la Comisión del Doctorado nos ha fijado los siguientes encuentros virtuales. Técnicamente nos ha fijado 6 encuentros sincrónicos, el 17 de enero, el 31, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 7 de marzo y el 18 de abril. Y muy seguramente vamos a tener que hacer 1 u 2 más
que yo evidentemente los citaré dependiendo de cómo vaya el avance y la necesidad del grupo. Es muy probable que también uno pueda dejar algún criterio asincrónico en el sentido de un video, una explicación, pero bueno, yo en este caso no tengo ningún problema en la medida de la disposición del tiempo de poder hacer eso. Si hay alguna persona que, por ejemplo, no pudiese estar en alguno de esos que no están programados, pues bueno, pues, se pondrá al día en otro momento. Tenemos 2 horas, digamos, de actividad académica y nos están convocando entre las 7:15 y las 8:45 horas de Colombia. Yo estoy en Colombia, como tal tenemos el mismo uso horario y evidentemente está el enlace de conexión que va a ser el mismo para todas y cada una de las sesiones a desarrollar. Y vamos a arrancar, digamos, con una primera unidad que le hemos llamado la arqueología del sentido y del salto teórico, que tiene que ver mucho precisamente con este inicio de hallazgos de hermenéutica, un poco tratar de entender precisamente esa profundidad de lo que queremos hacer. Ya tenemos unas lecturas que está aquí, que se llama Fundamentación Epistémica para la Teorización Doctoral, que está en un pequeño blog que yo administro y que en algunas medidas a veces utilizo, sobre todo para que los participantes, en este caso los doctorandos, pues puedan hacer lectura y sobre todo puedan lograr las actividades, pero más que lograr las actividades, sobre todo tener la fundamentación correcta para poder proceder debidamente. Y pues entonces está aquí. Y esta sería con la que vamos a iniciar en la mañana de hoy, porque evidentemente es parte de lo que necesitamos. Y está abierta la primera actividad, una actividad que se abrió desde el mismo 12 de enero y que vamos a llevarla hasta el viernes 23 de enero, hasta el viernes 23 de enero, en el sentido de concluirla a lo sumo hasta ese día. Y es una actividad que busca que el doctorado, sobre todo, transite desde una descripción, que para mí significa que estrictamente lo que se ve, hacia una hermenéutica que realmente lo que yo busco es que él entienda lo que significa. Y sobre todo tratar de ver si con esta simulación pequeñita en una sola actividad pudiéramos hacer una pequeña teorización, que sería como eso que yo estoy llamando desde hace un rato el aporte al conocimiento, pero aquí no pretendemos aplicar todo lo que vamos a ver de aquí a abril, pero sí queremos hacer como una simulación pequeña, estrictamente con un fragmento, que puede ser un fragmento de las entrevistas que están desarrollando en este momento. Yo decía que también podía ser de una fotografía un fenómeno social y evidentemente yo les voy a explicar un poco qué es lo que queremos lograr con esta actividad. Pero efectivamente lo que estamos buscando es que ustedes empiecen a entender un poco cómo transitar en esa vida de lo que se está viendo, en ese problema que usted planteó y que en este momento está recogiendo datos o ya los recogió, y cómo pudiera, digamos, en gran medida, ir transitando hacia el significado y hacia el aporte teórico y al conocimiento. Permítame un momento por aquí, porque tengo que darle una mención ahí. Ok, volvemos. Entonces, bueno, esa digamos es la actividad y digamos que bueno, esto lo desarrollaremos en un momento. Entonces, digamos que en gran medida una de las cosas que deberíamos hoy empezar a trabajar es esta parte de la fundamentación epistémica para la teorización y determinar aquí algunos referentes. Yo trato de hacerles unos resúmenes bastante concretos, de manera que para ustedes esto sea mucho más práctico desde todo punto de vista. En la semana trato de darles muchos de los autores a nivel de enlaces para efectos de que ustedes puedan posteriormente leerlos y por qué no utilizarlos a futuro, porque hay que entender que en esta etapa que estamos, la lectura, el arqueo de referencias y las diferentes posturas, sobre todo en el sentido de la teorización del objeto de estudio que ustedes tienen, es un elemento determinante. Entonces
comprensión, digamos, que tienen que empezar a hacer de esos elementos que están ustedes utilizando son elementos para mí determinantes para poder que esto funcione. Entonces, esa es la idea, la mañana. Permítanme un momento. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hoy conversar para iniciar hallazgos y hermenéutica? Uno, cómo realmente hacer una fundamentación epistémica para poder hacer una correcta teorización doctoral. Entonces, este es un ejercicio que desde el punto de vista de esta actividad permitiría resolver sin ningún inconveniente esa primera actividad. Pero no se trata de llegar a hallazgos y hermenéutica a solamente decir, bueno, es que voy a hacer actividades. Actividades tenemos que hacer porque no hay forma de demostrar las competencias que cada uno de nosotros tiene sin estas actividades. Pero aquí lo importante es realmente cómo me apropio yo de todos y cada uno de estos elementos para poder hacer un trabajo analítico y correcto de los datos que usted en este momento ya tiene en su poder o que está recogiendo. Entonces, lo primero que habría que decir es que hay una hermenéutica filosófica que parte de esa historicidad de la comprensión. Allí nosotros tenemos sobre todo a Gadamer como uno de los referentes principales y que en el ámbito doctoral es un acto que no solo de tipo productivo, porque a veces creemos que, bueno, que llenar muchas cosas y a veces vemos grandes párrafos, sobre todo en ese gran capítulo 4, que seguramente serán grandes párrafos, pero muchas veces esa producción no se sostiene realmente con unos elementos de analítica y de comprensión, como un poco nos lo dice Gadamer, ¿no? Entonces para nosotros comprender no es un acto de tipo reproductivo, sino más bien de una producción en donde el investigador hace una suerte de precomprensión de ese dato que está capturando y hace conexiones con ellos para efectos de poder entonces hacer elementos, digamos, mejor construidos y coherentes con lo que incluso sociedad académica o en este caso el paradigma imperante está transitando. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros, todos y cada uno de nosotros tiene unos prejuicios de esos objetos de estudio que nosotros estamos trabajando. Imposible que muchos de nosotros creamos que ya nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo, que sepamos y digamos cómo es la solución. Y es muy probable que tengamos la razón en algunos de los casos, pero en otros casos es posible que estemos muy equivocados. Y realmente se trata de comprobar que realmente y mostrar en no negar que tenemos prejuicios, pero también nosotros a la luz de la teoría poder permitir que el dato, que más allá que yo condiciono por mi forma, por mi pensamiento y por mi creencia, pueda tener una alternancia, una alterabilidad o una alteridad, como también decía Gadamer, sino que él tome una forma que cuestione incluso algunos de los elementos como yo los creo o como el mismo sistema puede creer. Entonces, el dato en gran medida, cuando usted, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 5, 7, 9 informantes claves y todos ellos les dan unos criterios de comprensión, no es menos cierto que ellos desde esa teoría que bastante empírica es, porque está saliendo de todos y cada uno de ellos, puedan fundamentar precisamente el elemento sustantivo que emerge, pero que emerge a la luz de los cruces teoréticos, a la luz de
toda la diversidad de fuentes que me dan la razón cuando yo expongo los datos y hago la analítica. Y eso evidentemente es lo que puede, digamos, romper esa preestructura de comprensión. Entonces, de preestructura de comprensión, nosotros lo que tenemos que sacar es cuidado con esa visión de prejuicio que tenemos y entender que el dato tiene que tener en algún sentido un cierto nivel de libertad, pero un cierto nivel de libertad que puede estar estrictamente previsto dentro de los elementos de las propias teorías y de las propias realidades que se presentan. Por otro lado, Gadamer hablaba de la historia compenetradora, que ese término que están viendo allí, muy difícil de pronunciar, no es otra cosa que conciencia del efecto histórico, que es que debemos entender que tanto el objeto de estudio como el investigador estamos atravesando por un momento histórico. Es decir, este es su momento y esta es la realidad. Por ejemplo, los que estamos viviendo y estamos haciendo investigaciones de la educación y hoy en día con toda esta vertiente de la inteligencia artificial, nosotros estamos pasando por un momento que no había o no se desarrollaba como tal. Y eso que está ocurriendo hoy no es lo mismo de lo que pasaba hace 5 ni hace 10 años. Y eso es lo que hay que entender un poco con esa conciencia del efecto histórico, que la educación, más allá de la lentitud, también va haciendo cambios y que las interpretaciones no se pueden dar a la luz de lo que creíamos necesariamente. Hay cosas, por supuesto, que pudieran estar en condiciones muy similares, pero digamos que hay otras que han venido evolucionando. ¿Cuánto queremos que evolucione el proceso educativo? ¿Cuánto queremos hacer de ese cambio? Pero no es un maquillaje, es realmente entender dónde estuvo, dónde está y hacia dónde va. Entonces, eso es importante entender también el efecto histórico. Otro de los elementos que dice Gadamer es el factor de la aplicación. Es decir, en un doctorado significa que la interpretación debe decir algo a la situación presente. Y ese algo evidentemente tiene que mostrar con suficiencia y con peso cómo puede en gran medida ser el factor de cambio para efectos de poder ser, desde el punto de vista sistematizado, teorizado, un proceso de aplicabilidad, digamos, para poder gestar un nuevo transitar desde el punto de vista de lo que es el presente actual. Entonces eso es otro factor importante. Otro elemento que para nosotros desde el punto de vista hermenéutico es importante son los análisis críticos del discurso. Y allí pues ahí está sobre todo Foucault, con su famosa arquitectura del saber. Ustedes saben que él pues manejó toda la sociolingüística y todo ese discurso del famoso poder, ¿verdad? La analítica del poder, pero que en el caso de nosotros permita hacer un análisis desde una postura, digamos, muy privilegiada, que es que yo soy el investigador principal. Entonces, nosotros en gran medida también vamos a fabricar esa nueva realidad. Pero yo lo que pido, un poco a partir de la comprensión, es que entendamos que tenemos que manejar muy bien esos criterios de subjetividad, de manera de no desvirtuarla y que esto se imponga en una suerte de tiranía investigativa. Y aquí se va a producir y se va a decir la teoría que yo digo. No, tiene que haber un factor, permítanme la palabra, un factor bastante democrático y participativo de esos mismos datos, y que evidentemente avancen en coherencia con lo que dicen los informantes y los actores. Entonces, eso es importante. Y aquí hay evidentemente una formación discursiva, donde el doctorado pues tiene ¿qué identifica usted como doctorado? Pues las reglas invisibles que permiten que se diga lo que se dice, es decir, con argumentos. Entonces, aquí hay unos ejemplos que no voy a citar en este momento, pero si vamos a redefinir, por ejemplo, un rol del maestro, pues bueno, tenemos que decir y sustentar debidamente porque estamos haciendo esa redefinición. ¿Cuáles son los elementos teoréticos que sostienen que podemos hacer esa redefinición? Y también entender algo que en este momento se me viene a la mente, que es que el hecho de que yo produzca algo no es una ley.
y ahora todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. No, yo creo que uno hace planteamientos y hace teorizaciones, incluso uno las puede entregar al Estado, al rector, al Ministerio de Educación Nacional, etcétera. Y es posible que no los tomen en cuenta. Es posible que sí, pero tampoco creer que, bueno, esto tiene que ser así y se va a aplicar. A veces es muy difícil el poder hacer esta lucha. Ahora bien, yo creo que el cambio inicial empieza con nosotros. Entonces, bueno, si usted puede cambiar, si usted puede dar ejemplo, si usted puede ir en esa definición de ese, por ejemplo, de ese nuevo rol, y empezar que otros se le empiecen a sumar, porque usted tiene más efectividad, tiene mejor respuesta académica, los estudiantes tienen mejores resultados de aprendizaje, tienen mejores calificaciones, usted está demostrando que evidentemente el objeto es productivo. Entonces, entender que tampoco es una ley que yo hago la tesis y bueno, todo el mundo tiene que hacer lo que tiene. Eso también es importante entenderlo. El enunciado como acontecimiento dice que uno no analiza frases aisladas, sino enunciados, y evidentemente es lo que vamos a hacer acá. Uno empieza con procesos de codificación de datos, donde evidentemente los datos se van disgregando, pero luego co-construyendo, y allí a partir de ello pues empieza a fluir ese nuevo efecto teórico, y allí resaltar la importancia nuevamente de la relevancia de que los datos sean debidamente captados en las entrevistas sobre todo, y en otros tipos de instrumentación, donde realmente sean útiles en este sitio. Y el otro elemento es la microfísica del poder, que era lo que Foucault también daba, en el sentido de que el dato educativo suele revelar cómo el poder no solo viene, es decir, no solo viene de arriba del Ministerio de Educación Nacional, sino que circula también dentro de las aulas, el poder que ejerce un profesor cuando ejerce un examen, cuando hace esto, cuando organiza la forma del aula, o incluso cómo se comporta. Entonces, hay que entender también muchas de estas cosas en el análisis crítico del discurso, y entonces, sobre todo esto va muy a la mirada no solamente de cuando yo entrevisto, sino cuando yo observo, qué es lo que estoy realmente observando. Mi guía de entrevista, o mi guía de observación, perdón, qué es lo que está recogiendo. Estará recogiendo un poco la postura del maestro, las formas como se dirige a los demás, las posturas, el discurso, o simplemente estamos mirando elementos que de repente para nosotros digamos que es como solamente el núcleo, ¿no? La práctica, ¿no? Pero lo demás lo estamos dejando por fuera, eso no lo consideramos a nivel instrumental. Entonces la microfísica del poder también habla de eso. Y por supuesto, aquí no puede escaparse la parte fenomenológica, es decir, ahí hay una ontología del ser, allí sobre todo vamos a tener a Heidegger y a Van Manen como los dos grandes referentes, pero sobre todo a Heidegger, donde hay que entender que en la educación el estudiante y el docente no son docentes, o sea, en realidad ellos tienen todo un mundo de interacción, y un mundo de interacción que viene también dado por la misma institución, es decir, por el mismo contexto, por los mismos medios, y evidentemente en nada de estos elementos, que es lo que nosotros llamamos también ambientes de aprendizaje. Muchas veces la gente entiende solamente ambientes de aprendizaje como aquello que es estrictamente virtual, etcétera. No, el ambiente de aprendizaje es todo lo que se sucede en esa interacción institucional, donde como seres humanos estamos dentro de un mundo que tiene todas unas políticas, todas unas normas, y que evidentemente está enmarcado dentro de un contexto que no es solamente las paredes de la institución, sino las paredes de la sociedad que están fuera allí, y las formas culturales de todos y cada uno de los que interactúan allí, sean estos profesores, directivos, estudiantes, o incluso los representantes, los acudientes y todos los que interactúan en esto, ¿no? Y la fenomenología básicamente lo que invita a describir toda esa espacialidad, temporalidad y corporeidad del acto educativo, y cómo se habita precisamente el espacio del aula, cómo se experimenta el tiempo del currículo, y allí pues entonces también hay que tener clara esa ontología propiamente hablando, ¿no? Y por supuesto, todos los que tengan sobre todo el método fenomenológico
la famosa variación imaginativa que tiene que ver cómo separar lo accidental de lo esencial, es decir, seguir haciendo la educación ese fenómeno. Si yo le quito este elemento, si yo, por ejemplo, hago un cambio, por ejemplo, en el ambiente de aprendizaje o en el rol docente, podremos llegar a una estructura que sea mucho más concreta. ¿Cuál es la variabilidad que yo tengo de este elemento? Y allí, sobre todo, es importantísimo, sobre todo, controlar mucho nuestros prejuicios, ¿no? Y el tacto pedagógico, que sobre todo Goldman dice que fenomenológicamente debe derivarse sobre todo de una reflexión de acción sensible, porque él en mis tesis doctorales es recuperar sobre todo la dimensión humana. Muchas veces creemos que el objeto es solo tecnología, que los estudiantes son los culpables y que no le dedican, o la familia. No, ahí hay un elemento que, digamos, nosotros tenemos que recuperar la dimensión humana y ética del propio acto educativo. Y el discurso técnico, evidentemente, a veces lo preponderamos mucho, y el discurso técnico ignora muchas veces estos factores. Yo puedo trabajar con la mejor tecnología, pero yo tengo que tener mucha claridad en eso, en el tacto pedagógico, es decir, entender que yo estoy haciendo un proceso educativo, y eso es importante, un proceso de formación. Nadie duda de que el profesor es una autoridad, que el profesor conoce, que el profesor sabe lo que está diciendo, pero hay que entender también la otra contraparte, quiénes son los que están allí, en qué contexto estoy, hacia dónde va esta gente. Entonces, esa parte es muy importante desde el punto de vista de la fenomenología, pero sobre todo de la ontología del ser educativo, desde un aporte que más que de Heidegger es de Max Bachmann como tal, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos trabajar un poco el ejercicio luego? Pues nosotros vamos a aplicar un poco un elemento de la teoría fundamentada, o la grounding theory, sobre todo para poder hacer el procesamiento sistemático. Yo quiero decirles que hay como 3 grandes vertientes de teoría fundamentada, porque hay gente que cuando uno le habla de teoría fundamentada cree que hay una sola cosa, ¿no? La teoría fundamentada de por sí es un método absoluto, que tiene toda una filosofía, tiene toda una técnica. Es decir, que yo mi tesis la puedo documentar con teoría fundamentada y la logro de pe a pa completo, sin usar absolutamente más nada. Pero hay 3 vertientes que yo quiero que lo tengan claro. Primero, hay una vertiente que es de Glatzer y Strauss, que fue la primera que nació por allá, yo creo que en el año 60 y algo. Y, o por lo menos nosotros la empezamos a conocer teóricamente como en el año 60. Y llegó a muchas universidades aquí en Colombia, sobre todo la Universidad de Antioquia. Tiene unos grandes referentes teóricos de teoría fundamentada sobre esas bases inicial, pero era una teoría fundamentada que todavía tenía grandes vicios de positivismo. Luego hay una segunda mirada, que es la que vamos a trabajar y que va a ser la columna vertebral en este ejercicio, que es la de Strauss y Corbin, que digamos que es un referente que desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista de desarrollo asienta perfectamente todas las bases cualitativas y analíticas, no solamente para interpretar, sino para construir y teorizar. Entonces esa sería la de Strauss y Corbin, la que vamos a usar acá. Y hay una tercera que hasta cierto punto es novedosa, porque si bien pues no es tan antigua, en el país se viene utilizando, yo diría, hasta hace muy poco. En el doctorado incluso de la UPEL también yo creería que hace poco es que muchos estudiantes la vienen usando, que es la teoría fundamentada de Cathy Charmans. Y Cathy trabaja una teoría fundamentada que ella llama constructivista, y que tiene casi, digamos, la estructura muy similar a la de Strauss y Corbin, que es la que vamos a usar acá. Ella hace unas denominaciones un poco diferenciadas en algunas de las codificaciones, pero a fin de cuentas tiene 3 igual que esta, y pues construye el discurso con una manera como, digamos, más abierta, menos controlada desde el punto de vista como tal,
que yo diría que tiene como unos niveles de libertad que a veces para mí son un poco peligrosos. Entonces, primero entender que hay como tres corrientes, esa sería la palabra corriente. Y cuando hablemos de teoría fundamentada en hallazgo hermenéutico, estamos hablando del referente de Strauss y Corbin, y que ellos técnicamente trabajan con tres elementos procedimentales y relacionales. Primero, aquí ellos aplican el método de comparación constante, es lo primero que habría que decir, ¿no? Lo segundo es que el paradigma de codificación eh, es progresivo. ¿Por qué? Porque en gran medida se va haciendo o se va co-construyendo desde desarmar técnicamente los datos y volverlos a relacionar y a estructurar. Entonces, el hallazgo no es una categoría hasta que se analizan todas las condiciones. Porque hay gente que arranca incluso un factor, por ejemplo, de tipo fenomenológico y arranca ya creando categorías. Entonces, aquí no se puede iniciar de manera tan rápida ese proceso, porque cuando se llega a un nivel categorial, realmente los datos ya tienen un aseguramiento de conexión y de analítica suficiente para poder avanzar debidamente, que es lo que en gran medida me permite a mí utilizar esto como, permítanme nuevamente el término, como columna vertebral aquí de esta clase, ¿no? Y entonces, aquí hay unos elementos supremamente importantes, ¿no? El primero, digamos, que parte de una codificación que es muy abierta y que luego daremos detalles sobre ella, donde básicamente los datos son casi que palabras solamente. Palabras que salen de los discursos, pero palabras que para mí son como palabras claves que me suenan de mi objeto y que luego empiezan a correlacionarse con todos los informantes. Luego existe una codificación que es muy axial, donde ya se empiezan a relacionar categorías y subcategorías con ya explicaciones y ya empezamos a integrar los datos que habíamos desconstruido y allí digamos que se empieza a hacer como la arquitectura de la tesis ya. Yo digo que la codificación axial es como el elemento más relevante o importante para armar esa arquitectura de la tesis, ¿no? Y en esa comparación constante que no deja de ocurrir, para que entendamos la comparación constante rápida, es como un ascensor en un edificio y vamos a imaginarnos, visto que tenemos tres codificaciones en teoría fundamentada de Strauss y Corbin, imaginémonos un edificio de 3 pisos con ascensor. Bueno, supongamos que tiene una planta baja para justificar el gasto del ascensor. Y el ascensor va a funcionar como método de comparación constante, donde yo me quedo en piso 1, que es la codificación abierta, y yo desarticulo y desarmo los datos a la luz de lo que yo encuentro que para mí suena desde el punto de vista de lo que es mi objeto, pero que tiene unos niveles de repetición coherentes con mi objeto de estudio en todos y cada uno de los informantes. Y eso nace del discurso bruto o crudo, permítanme la palabra, que dio el informante clave. Pero luego yo voy al segundo piso y trato de estructurar, ¿verdad? Y conseguir en todos esos ejes el contexto, el relacionamiento, la justificación, y construyo ya cosas con mi discurso justificadas, algunas evidentemente de manera muy empírica, otras a veces co-construidas con algo de teoría, pero más empíricas que con fundamentación teórica. Y voy a un tercer piso donde trato de mirar esa integralidad en un sistema más selectivo, más de depuración, donde trato de decir, yo necesito lograr un elemento unificado de esta teorización para poder teorizar.
pero vuelvo a bajar en ese ascensor y subo y bajo tantas veces sean necesarias hasta que los datos estén agotados. Y es cuando emerge un término que está acuñado dentro de investigación cualitativa, que es la famosa saturación teórica. Es decir, los datos ya no me dicen más nada, ni afloran nuevas cosas. Y ya yo puedo decir, yo no vuelvo al primer piso, porque realmente allí agoté los elementos. Tengo todavía trabajo en el segundo piso. Y llega un momento que dice, ya yo no vuelvo al segundo piso, porque ya agoté todo el proceso axial. Y entonces co-construyo todo el elemento selectivo, que es como se llamaría la última codificación, donde trato de tener una categoría central o nuclear que desde el punto de vista de los conceptos abarcadores que ella tiene, yo puedo hacer la teorización de mi objeto de estudio. Entonces, por eso es que el método está diseñado en una relación tan perfecta de identificación, relación e integración, como se ve en el último cuadrito, donde la codificación abierta desmantela el objeto, la codificación axial une las partes y la codificación selectiva selecciona esa categoría central o nuclear y explica el fenómeno. Y entonces es donde yo avanzo a teorizar y muy seguramente ya casi tengo el constructo, como muchas veces lo llamamos, y empiezo entonces luego a explicarlo con una fundamentación teórica gigantesca, porque ya cuando yo piso el tercer piso selectivo, yo estoy utilizando teoría. Y la estoy fundamentando. A mí me ha pasado que hay estudiantes que llegan a codificación selectiva con más de una categoría central. Y yo les digo que siendo respetuosos del método, realmente podemos llegar con una única categoría central, una sola. Si usted llega con varias, se nos quedaron datos en el primer piso y en el segundo piso. Es decir, quedaron datos disgregados. Entonces, es importante entender que el método tiene estos niveles de orientación. Y cuando yo miro la categoría central y miro el objetivo general o el propósito abarcador, yo debería ver mi objeto, porque yo soy el primer auditor de mi tesis. Porque si yo estoy hablando allá de manzanas, aquí no me pueden salir uvas. O sea, las manzanas tienen que permanecer transformadas en pay de manzana, en todo lo que usted quiera, pero manzanas al fin. Entonces, hay gente que le pasa esto con los datos. Y allí la importancia de poder en un seminario como estos, de poder tener una ruta, de poder tener una columna vertebral que siga los elementos con rigurosidad para que usted luego, fenomenológicamente, con investigación, acción participativa, con cualquier otro método, usted pueda ser auditor de lo que usted está emergiendo y que no empiece usted con su poder y su criterio de preexistencia teorética a condicionar el objeto y a llevarlo a donde no debe llegar o a teorizar más porque está leyendo libros que realmente a lo que le dijeron los informantes, porque entonces perdió todo el criterio inductivo. Porque entonces, ¿cuál es la gracia de una investigación inductiva que parte de los datos y llega a un proceso de teorización donde fundamenta una teoría? Porque todos, a fin de mente, así se llama el método, como se llame, vamos a tener que llegar a una fundamentación teórica al final, con un objeto de estudio que debe hacerle un aporte al conocimiento y que evidentemente es la cúspide de mi tesis doctoral. Entonces, digamos que con esta fundamentación, permítanme ya dejar de compartir la pantalla para volver con ustedes, es como vamos a dar inicio con este primer ejercicio, como de una manera bastante abarcadora a lo que queremos lograr luego con el resto de las actividades y con lo que vamos a lograr de que abrir. Yo quiero decirles también unas palabras muy motivadoras. Mire, mi tránsito con hallazgos y hermenéutica, gracias a Dios, ha sido ya no solamente de varios cursos, sino de varios años.
y hemos logrado muchísimos éxitos y me da un orgullo enorme cuando ya, incluso a veces soy jurado de algunos de ustedes y uno logra ver lo que han logrado. Entonces, tengo la confianza de que van a lograr tener una tesis brillante, que la van a poder mostrar con éxito y que sobre todo van a poder hacerle un aporte a la educación. Wilson, adelante, con esto me tomo aquí un poquito de agua. Adelante, Wilson. Maestro, bueno, qué buena analogía la que acabas de hacer. El tema del ascensor empiezo como a retomar cosas de lo que vengo armando, ¿sí? Estoy tomando algunos apuntes y quisiera que de pronto me pudieras repetir ese pedacito donde dices, vamos a tener que llegar a una teoría fundamentada y ahí dice algo del objeto. Pues mira, Wilson, técnicamente hablando, evidentemente todos tenemos datos y a veces uno de los grandes retos, Wilson, que tenemos es, ¿ahora qué hago con todo este montón de datos? ¿No? Primeramente, transcribirlos y transcribirlos en mucho orden. Recuerden que la transcripción tiene que ser literal, es decir, tiene que ser tal cual como la persona lo dijo, porque es la única manera de poder empezar a hacer la analítica a partir de esos datos. La analítica, Wilson, y aquí vamos a ser ya mucho más amplio, puede hacerse de manera horizontal o vertical. ¿Y de qué estoy hablando? Supónganse que yo tengo a mi mano izquierda el informante 1, luego a mano derecha el informante 2, luego mucho más a la derecha del informante 2 y 3 y así sucesivamente. Es decir, yo pudiera analizar la primera pregunta de lo que dijo el 1, el 1, el 1, o el 2, o el 3, o el N, pero solo la primera pregunta. Entonces, eso sería una analítica horizontal, ¿verdad, Wilson? Y empezar a tener una idea sobre esa primera pregunta de cómo se están comportando todos y cada uno de los informantes y qué dijeron. Yo también puedo trabajar, porque en esto tengo libertad absoluta, en un criterio vertical. Yo agarro el informante 1, me olvido de todos los demás y digo, bueno, vamos a ver qué dijo esta persona. Y empiezo a analizar la pregunta 1, la 2, la 3, la N. Y hago todo un análisis que en un primer momento, en mi recomendación, pues mi primera recomendación es háganse una lectura inicial. Es, por ejemplo, hacer la codificación abierta. La codificación abierta no es otra cosa que señalar. Incluso hay gente que lo hace manual. A veces se pone a colocarle colores. Otra persona agarra la guía electrónica. ¿Y por qué digo manual? Porque yo tuve una tesista que me dijo, doctor, usted no es ambientalista, ¿verdad? Le digo yo, no, pues ni lo uno ni lo otro, pero ¿por qué? Me dijo, no me vaya a decir que yo soy una abusiva, pero yo imprimí todos esos protocolos. Y bueno, tenía como, no sé, si eran 12 informantes, o 9, no recuerdo ahora, en ese momento. Y me dijo, pues yo tengo que trabajar todo eso con papel. Y esa mujer empezó a subrayar cada una de esas palabras y a sacar su codificación abierta de esa manera. Ella decía que, bueno, que le servía mucho de esa forma. Otros somos más electrónicos y evidentemente podemos hacerlo incluso con un procesador de palabras. Hacerle aquí un comercial gratis a Microsoft con un Word, por ejemplo, y empezar a señalar esto. Si trabajamos con un organizador de datos tipo Atlas T, también puedo hacerlo. Pero la importancia no es el cómo lo hacemos, sino realmente qué son los datos que estamos obteniendo. Wilson, en este caso estaríamos en el primer piso de ese ascensor. Y entonces esas palabras que las pudiéramos llamar claves empiezan a identificar la tendencia y la repetición de lo que yo he estado preguntando. Y es un poco desgastante porque evidentemente en un discurso tan amplio, cuando estamos conversando con las personas dicen muchas cosas y a veces no tenemos el cuidado de reorientarlas y nos dicen cosas que no son útiles. Profesor, ¿qué hacemos con las cosas que no son útiles? Las cosas que no son útiles las omitimos, evidentemente. Lo que yo no quisiera es decir, oye, tuvimos que omitir toda la primera pregunta porque la persona no dijo nada de lo que yo quería. Eso sí sería muy grave. Pero sí, hay cosas que evidentemente se descartan y se toma solo aquellos elementos que se requieren. Si usted logra hacer eso con su informante 1, 2, 3N, ya usted tiene, digamos, una mirada bastante amplia de esto.
Pero luego usted puede avanzar dentro de esa misma codificación abierta a una cosa que nosotros llamamos códigos sustantivos. De esto va a haber toda una clase, Wilson, de códigos sustantivos, donde evidentemente usted empieza a construir cosas ya con su discurso. Es decir, usted ya empieza a identificar estos elementos y le empieza a colocar nombre. Entonces usted, por ejemplo, pudiera decir, le voy a dar aquí un ejemplo, esto se llama, por ejemplo, mediación edutecnológica, esto que está diciendo este actor. Porque él habla, yo hago colaboración con los estudiantes, ellos trabajan entre sí, hay un relacionamiento permanente donde yo intervengo, yo los llevo de donde ellos se encuentran y trato de avanzar. Usted dice, todo eso, de todo ese discurso, para mí, desde el punto de vista sustantivo, es una mediación. Y la llamé edutecnológica porque es que la hace con tecnología. Si no, la llamo mediación docente. Me habló de colaboración, me habló que intervenía, me habló que los estudiantes trabajaban entre ellos. Es decir, yo hago una interpretación y yo ahí ya tengo que tener poder, como dijo Foucault. Y es decir, el poder mío en ese momento es que a mí se me tiene que ocurrir el código sustantivo, porque es que yo por eso es que tengo que leer, porque es que si no, ¿cómo avanzo en mi propia tesis? Luego, si tú tienes en ese primer piso, Wilson y todos los demás, códigos abiertos, códigos sustantivos, pudiéramos empezar a buscar un pequeño paraguas para irnos a la codificación axial y irnos al segundo piso, que es trabajar un nivel de repente ya de subcategorías y decir, este paragüitas llamado subcategoría va a recoger el sustantivo 1, 2, 3 y 4 porque todos se relacionan. Entonces, la subcategoría empieza a relacionar pequeños códigos sustantivos. Y puede haber entonces una subcategoría, 2, 3, 4, 5. Y con esas 5 me voy para el nivel axial, que es el segundo piso, que es donde yo ya, gracias a esos niveles subcategoriales, empiezo a integrar los datos y empiezo a responder a los mismos desde el punto de vista de causa, efecto y contexto. ¿Para qué? Para yo empezar a unir las partes. Allí ya yo tendría la capacidad de tener categorías en ese nivel. Serían mis primeros niveles categoriales. ¿Y qué tienen las categorías dentro de sí? Esas son paraguas más grandes que tienen dentro de sí niveles de tipo subcategorial. Estamos hablando estrictamente de cómo pudiéramos ir ordenando los datos progresivamente para llegar a un nivel de teorización. Pero ¿por qué necesitamos hacer este ejercicio? Ante la pregunta tan interesante de Wilson. Porque yo pudiera leer, por ejemplo, en fenomenología, en mi método, empezar a leer y empezar a hacer mis reflexiones y decir, bueno, yo creo que esta categoría yo la voy a llamar mediación edutecnológica, no se convirtió en un código sustantivo. Yo les digo que eso era una categoría. Y es posible que usted tenga la razón, como es posible que no. Pero quiero decir, allí no hay una auditoría ni hay un elemento que te diga, epa, lo estás haciendo bien. Estás en un nivel de libertad tan grande que el nivel de error es mucho. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Yo lo que pretendo con hallazgo y hermenéutica es que ustedes transiten una ruta tan segura que luego puedan transitar con libertad, pero ya ustedes sabiendo lo que tienen que hacer, para mirar exactamente lo que tienen que mirar y que realmente ustedes no dejen datos en el camino. Y cuando ustedes tienen esos niveles categoriales ya armados en el segundo ascensor, con super fortalezas y ya incluso hay conceptos de las subcategorías y conceptos de las categorías, usted pudiera ir y decir, caramba, yo me voy para el tercer piso y yo creo que de aquí va a salir una categoría central. Una categoría central que abarca esto y que esto es lo que me va a permitir teorizar el objeto. ¿Por qué? Porque los conceptos que están emergiendo
producto de esos niveles, como venimos haciendo la teorización, me dan las bases y decir que yo recogí absolutamente todos los datos y que lo que está fluyendo y emergiendo es como es la teoría hacia donde va el constructo que yo me planteé en mi objetivo general o en mi propósito general. Y entonces empiezo a teorizar. Y bueno, en el tercer piso me quedo un rato largo porque evidentemente allí hay que hacer toda la sustentación del objeto, toda la explicación. Y yo diría que pues uno de los momentos de teorización más importantes. Wilson, esto lo vamos a ver con muchísimo detalle en la próxima vez que nos veamos, pero qué bueno que lo pudiéramos haber adelantado, porque Maestro, así es como vamos a proceder. Perdón. Bueno, yo creo que a medida que su merced va explicando, se va comprendiendo mejor, ¿sí? Pero digamos que lo del ascensor queda claro, pero entonces llego al punto, listo, entonces ya hay una saturación de datos, ya no tengo de dónde coger. Pero Correcto. es que quería como ese pedacito donde dijiste al final, nosotros vamos a llegar a una teoría fundamentada, o sea, viste como al final dónde íbamos a llegar y me quedé y no alcancé a tomar ese pedacito. Bueno, es que Wilson, realmente cuando yo hablo de obtener la categoría central o nuclear, el próximo paso evidentemente ya es hacer la teorización, una teorización que está fundamentada y hiperasegurada con todos los referentes teóricos que tenemos del objeto. Esa teoría está fundamentada precisamente gracias a todo el aporte teórico, pero está fundamentada porque emergió de los datos por el tratamiento que hicimos en piso 1, piso 2 y piso 3. Es decir, que nadie nos va a poder cuestionar que es que no, yo hice una teoría que suena bonito, pero que me la saqué de un libro o que me la copié de nuevo. No, yo puedo demostrar técnicamente hablando de dónde emergió la teoría, porque yo puedo mostrarle a mis jurados en auditoría, decirles, mírenme el nivel abierto lo que hice, mírenme el nivel axial lo que hice y mírenme el nivel selectivo lo que hice. Es decir, yo puedo comprobar perfectamente el tránsito del dato a la teoría fundamentada. Y eso es una de las grandes garantías que estamos con esta ruta o con esta columna garantizando precisamente en la teorización. En el capítulo 4, muchas veces la codificación abierta per se a veces no se ve. Y si se ve escasamente en los niveles subcategoriales. De ahí se empieza a ver. Un poco por economía siendo economía un poco del propio capítulo, pero el tratamiento de los datos, donde yo hago todo este proceso desde el punto de vista de cada una de las entrevistas o cada una de las observaciones o incluso cada uno de los documentos, si estoy analizando documentos, eso tiene que quedar en los anexos. Ese tratamiento de datos tiene que quedar en los anexos porque muchos jurados piden esos datos y quieren ver la analítica. Entonces, eso es importante poder verlo. ¿Por qué? Porque ellos pueden comprobar que realmente el informante dijo esto. Pueden comprobar luego cómo usted partió de ese dato para poder hacer su primer código sustantivo. Cómo agrupó entonces a partir de esos sustantivos que se derivaron de esos abiertos que usted dejó allá en los anexos. Cómo evidentemente usted puede en gran medida demostrar que luego pudo agrupar en unos niveles subcategoriales todos esos sustantivos y que eso le permitió subir y ir a un nivel axial para empezar a categorizar y empezar sobre todo a conceptualizar, porque cuando ya obtenemos sus categorías, tenemos que empezar a hacer conceptos. Conceptos pequeños, pero a fin de cuentas conceptos. Y ese concepto es lo que permite en el capítulo 4 el discurso. Es el discurso. Y siempre tenemos que mostrar en el capítulo 4 a los informantes. El informante 1 es cuando dice tal cosa. Y esa coincidencia se logra gracias a esta arquitectura. Entonces, yo lo que les estoy enseñando es la arquitectura.
Luego, evidentemente, empieza todo el discurso donde uno empieza a mostrar. Si uno quisiera mostrar un capítulo 4 bien mostrado, digamos que se pudiera mostrar incluso a la inversa. Yo termino toda mi analítica hasta la categoría central y luego anuncio en el capítulo 4 cuando arranque el esquema. Y digo, mire, este es mi esquema de teorización. Yo obtuve esto y esto y esto. Y a partir de este momento yo explico y detallo claramente cómo fue que lo logré. Y entonces empieza con sus primeros niveles subcategoriales. Y empieza a decir dónde están las coincidencias. Y empieza a teorizar. Luego avancé en esto. Bueno, ya cumplí. Aquí ya cumplí, cerré los primeros niveles subcategoriales y cerré ahora la primera categoría, que dijo esto, esto y esto. Y al final, ¿qué estás mostrando? Estás mostrando, digamos, por lo menos el gran primer nivel de teorización de la tesis. Ya, definitivamente. Y esto es prácticamente infrancable. O sea, ningún jurado va a poder decirte ni tumbártelo en ningún punto de vista. Lo que tal vez el jurado pueda ver es las experiencias que yo he tenido. Oye, hice un tratamiento excelente en esta agrupación subcategorial, pero en esta quedó como débil. Debió haber considerado esto. No consideró todos los informantes. Esto a veces lo dicen los jurados, ¿no? A mí me ha pasado incluso con algunos de mis autorizados. Entonces vamos, revisamos qué pasó, tomamos los datos otra vez. Ah, no, bueno, sí hicimos la analítica, pero no lo reflejamos tanto en el discurso, vamos a reflejarlo. Estamos haciendo una fenomenología. Bueno, ahí está el análisis de los datos, pero cerramos el análisis de los datos con la reflexión, porque si es fenomenológico, entonces hay que hacer una reflexión, porque ese es otro método, ¿verdad? Hay que hacer toda esa reflexión del investigador, entonces se cierra con la reflexión. Y así es como se va mostrando. Cuando yo paso al capítulo 5, prácticamente yo paso con el nivel selectivo. ¿Por qué? Porque yo paso ya con la categoría central. Y prácticamente digo, en el capítulo 5, anunciaré el constructo. Entonces, en el capítulo 5, estructuro el resto de los elementos de teorización que emergieron desde la categoría central y empiezo a estructurar, evidentemente, el constructo y entonces lo empiezo a justificar. Y eso es un capítulo de una fundamentación muy importante, porque realmente se trata de toda la teoría fundamentada, Wilson, pero ya vamos con unos niveles de seguridad de que realmente estamos fundamentando un elemento que nació originalmente de los datos. No sé si con esto aclaré, Wilson, debidamente. Sí, maestro, muchísimas gracias. Bueno, adicional a Wilson, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí hoy en la mañana? ¿Cómo hemos estado con este inicio de hallazgos hermenéuticos? Gente muy silenciosa, Wilson. Doctor. Dígame. Pedro, cuéntame. Frente a la investigación, yo estoy haciendo una hermeneusis sobre las políticas públicas educativas del municipio. En mi parte de informantes claves tengo 6 directivos, dos personas de la alcaldía y 2 padres de familia. La verdad, en este momento estoy paralizado con la parte de la alcaldía, ya que no se me ha permitido entrevistar a nadie de la alcaldía, pues no me han dado permiso. He solicitado permiso, pero no he podido, y en esta parte es que estoy paralizado. Entonces, Pedro, yo lo que te aprendí, yo primero hay algo que hay que decir aquí con suma claridad. Cada uno de ustedes tiene un tutor, una tutora, que evidentemente es su guía, su orientación y en los cuales la comisión del doctorado pues, confía plenamente. Eso sería lo primero que habría que decir. Confírmenme que me están oyendo bien porque tengo un pequeño ruido aquí externo donde estoy. Ok, gracias, Cristian. Entonces no quisiera que de repente permítame ver si logro mejorar un poquito. Ok, entonces lo primero que había que decir es eso. Segundo, cualquier planteamiento o cualquier cosa que hagamos aquí siempre debe contar con la venia de su historia en el sentido de lo que ustedes vayan a hacer.
Yo realmente soy el catedrático de hallazgo y hermenéutica, pero siempre es importante contar con todos esos discos. Bueno, yo voy a desarmar la tesis y la voy a armar por el profesor Cristal, no sé qué. No, siempre hay que pedirle permiso al tutor, a la tutora. ¿Y por qué estoy diciendo esto, Pedro? Porque yo primeramente respeto mucho a todos los tutores que están al frente de los proyectos y de las tesis que ustedes. Pero también, ¿qué es mi reflexión ahorita en cuanto a lo que me estás diciendo? Pedro, revisa qué fue lo que planteaste como objetivo y verifica, haz esta reflexión. ¿Cuál va a ser mi aporte al conocimiento de esto que estoy haciendo? Porque en los temas como los estás tratando son temas complejos. Y allí, esto es un doctorado en educación. Y tienes que aterrizar bien ese aporte que estás haciendo. Entonces, verifica y valida muy bien esto. Lo segundo, valida y empieza, porque aunque estoy oyendo que ya tienes unos primeros datos, valida y verifica qué es lo que te están diciendo los primeros informantes que sí lograste entrevistar, ¿sí? Para verificar esa alternativa. No te quedes en el sentido de la resistencia de estas personas y valida con tu tutor también la posibilidad de alternar, si es necesario, con otros actores u otros informantes para poder avanzar. ¿Ok? Pero yo te pido que hagas eso, porque recuérdame, Pedro, el objeto nuevamente, o por lo menos como se llama la tesis. Dame un momento, Wilson, para terminar con Pedro. Fenomenología hermenéutica sobre las políticas públicas del municipio. Políticas públicas del municipio. Entonces, políticas públicas educativas. Políticas públicas educativas. Entonces, haz una reflexión, porque tú tienes un reto muy grande, Pedro. Todos tenemos un reto muy grande, pero el tuyo es más grande, creería yo, un poco por lo abstracto de ese tipo de objetos. Entonces, si bien todos los objetos son realizables, importante comprender realmente cuál es el aporte de conocimiento que vas a hacer desde esa interpretación de políticas públicas. Y yo diría que seguramente debe ser el planteamiento hacia dónde deberían orientarse y cómo deberían orientarse, que creería yo que tal vez pudiera ser el aporte. Sí, señor. Y valida si pudieras alternar con algunos otros informantes para efectos de poder avanzar. Es lo que te pudiera decir en este momento, Pedro, ¿ok? Vamos con Wilson Jimmy. Buenos días, doctor Cristancho y compañeros. Bendiciones. Sí, señor. Para mí es muy importante pues, conocer desde su experiencia, doctor Cristancho, y aprovechando la oportunidad, ¿qué consejo daría en cuanto a ir analizando la data? Si podemos hacerlo a manera horizontal, donde tenga al estudiante Pepito Pérez o estudiante 1, con estudiante 2 y estudiante 3 para analizar esa primera respuesta, teniendo en cuenta pues los ritmos de aprendizaje. Lo digo desde mi experiencia, porque pues tengo estudiantes y tengo docentes, ¿sí? Entonces, para analizar esta primera respuesta de los tres chicos. Sí. Wilson, lo primero que te tendría que decir es lo siguiente. Sí, puedes ir haciendo la auditoría, es un poco la recomendación que le estoy haciendo a Pedro, ¿no? Aquí solamente hay una única advertencia. Si, por ejemplo, Wilson arranca este proceso y tiene 4 estudiantes, pero todavía le quedan, por ejemplo, 3 estudiantes. Es importante, Wilson, que cuando luego tenga las de los otros 3, necesariamente, ahí como el ejemplo, va a tener que regresar a piso 1 a volver a mirar nuevamente el 1, el 2 y el 3, porque se supondría que va a haber una complementariedad con los nuevos. Es posible que lo que hayan visto los nuevos esté también inmerso en los anteriores. Sí se pueden hacer analíticas parciales, incluso a veces hasta es muy sano, porque uno puede ir midiendo la calidad de cómo se están obteniendo las cosas y decir, caramba, esto quedó aquí, yo mejor como que regreso y vuelvo a hablar con la persona. Eso se puede hacer, incluso se debe hacer en muchos momentos, porque hay gente que jura que esto se hace una única vez y adiós.
No, bueno, eso es gratificante cuando se hace una única vez, ya Dios, pero muchas veces hay que regresar a la persona cuando uno ve que no está todo bien. Incluso a veces hay que detenerse, darle una pausa a la persona. Mira, conversamos luego porque de repente está muy agotado o agotada. Entonces, ese punto. Pero lo importante, Wilson, es entender que si falta todavía parte de los informantes, luego vas a tener que revisar nuevamente todos los demás para poder tener un nivel de saturación o de revisión sólido. Es la primera aclaración que yo te diría. Y por supuesto que luego hablaremos de cómo complemento o cómo hago yo la analítica entre estudiantes y docentes, porque se supone que el objeto es uno solo, ¿sí? Solo que tiene informantes diferenciados. Entonces, ¿cómo se complementan esos datos entre sí para efectos de que emerjan consolidados? Entonces, bueno, esa sería mi recomendación ahorita, Wilson. No sé si se me escapó algo. Sí, señor, pues el objeto sí. Lo que ocurre es que suponiendo que ya tengo toda, bueno, pues toda la data como tal. Ok, chévere. Si las tienes todas, puedes iniciar sin ningún problema. Sin ningún problema. Puedes iniciar con todo y puedes empezar con toda la analítica. La puedes hacer horizontalmente sin ningún problema. Insisto, se puede hacer horizontal, se puede hacer vertical. ¿Ok? Prevalece mucho a la gente que le gusta el vertical. Agarro el uno y lo termino. Pero eso no necesariamente es la práctica de todos. Y además que creo que el horizontal pues te da esas ventajas, ¿no? De ir mirando todo el comportamiento y de ir asegurando, digamos, por ejemplo, los códigos que están asociados a a todo ese elemento que está allí. Y es importante también decir una cosa. Muchas veces esos códigos tienen unos niveles de libertad gigantescos. ¿En qué sentido? Que luego cuando yo lo incorporo en un paraguas más grande, que eso que yo llamé sus categorías, empiezan a aparecer elementos que no necesariamente están ordenados por preguntas, sino que salieron de la pregunta 1, pero luego también salieron de la 4, salieron de la 3, porque el informante no deja de aportar y muchas veces dice cosas que debió haber dicho en la 1, pero las terminó diciendo en la 3. Entonces eso también tenganlo presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso ocurre en un discurso abierto y sobre todo muy descriptivo como es el cualitativo. No sé si con esto ahora sí aclaré eso. Listo. Doctor, muchas gracias. Sí, A señor. usted. Vamos Muy con amable. Mónica Zambrano Gómez. Adelante, Mónica. Buenos Gracias, días. doctor. Buenos días, compañeros. Doctor, yo tengo una pregunta. Mi intención investigativa se titula Aproximación teórica sobre la importancia del hábito lector para favorecer la comprensión lectora en contextos rurales, ¿no? Mediante el método hermenéutico. Sin embargo, nosotros miramos un curso relacionado con el método, el tercer capítulo de la tesis, y la profe me aconsejaba que dado el contexto rural y dado pues algunos de los hallazgos, debería como integrar la fenomenología y la hermenéutica. Entonces, doctor, yo quería pedirle a usted su opinión para que trate como de orientarme, por favor, porque pues estoy mirando que son dos métodos pues extensos, pero que al mismo tiempo considero necesarios dentro del documento. Pues mira, Mónica, yo diría que si tú me lo preguntas, eh, repíteme el primer método, que se me fue el punto, porque me quedé con lo de fenomenología. Hermenéutico, doctor. El método hermenéutico. ¿Qué te puedo decir yo eh, inicialmente? En un porcentaje supremamente alto, en este doctorado hemos visto que muchos de los tesistas están trabajando fenomenología. Entonces, ¿a dónde voy con el punto? Ese objeto que me estás diciendo, efectivamente se puede manejar sin ningún problema desde el punto de vista fenomenológico. Entonces, eso sería como la primera aclaración que yo que decía o que quiero decir. Desde el punto de vista, ¿qué hace la fenomenología? Un poco captar la esencia del fenómeno. ¿Okay? Eso es la meta final de
Doctor, qué pena, no le escuché cuando dijo que hace la fenomenología, pero después no le escuché. Sí, voy a ponerme esto por aquí cerquita. ¿Qué hace la fenomenología? En este caso, Mónica y todos los que están aquí. Básicamente, captar la esencia del fenómeno. ¿Qué hace la hermenéutica como tal? Porque todos aplicamos hermenéutica, es decir, en el fondo todos estamos aplicando el método hermenéutico. Básicamente, comprender el sentido y el significado oculto que está dentro de ese criterio que está en los datos. ¿Cuál es el rol suyo cuando usted está trabajando un criterio fenomenológico? Primero, quitarse los prejuicios. Ese es el primer elemento. Y ver la realidad en su esencia pura. ¿Ok? Y en la hermenéutica, usted arranca con sus prejuicios, pero arranca más con una precomprensión, es decir, trata de interpretarla y luego le da un sentido. Diferencias no son muchas, yo creería que todos en gran medida hacen algo de eso. Instrumentalmente, cuando uno trabaja la fenomenología, trabaja mucho eso que llamamos la conciencia pura y la reducción, que es a punta de reflexiones. Ahí es donde yo puedo empezar a crear categorías y el crear este tipo de cosas y digamos que la técnica es supremamente bastante abierta. Si bien hay fases, evidentemente, y hay que cumplirlas con rigurosidad, esas fases me dan unos niveles de libertad importantes. En la parte hermenéutica, el lenguaje y el círculo hermenéutico es lo que priva. Y yo diría que fenomenológicamente, tú te preguntas siempre cómo es la experiencia de X, el profetal, mientras que en hermenéuticamente tú te preguntas qué significa ese X para ese sujeto en su contexto. Entonces, ¿a dónde voy? Lo hermenéutico interpretativo tiene un criterio mucho más profundo, a mi entender, ¿verdad? Pero no deja de estar en todos los métodos, más allá de que la gente lo declare o no lo declare. Es decir, el criterio hermenéutico siempre va a existir. En lo que vamos a hacer acá y en lo que muchos de ustedes también seguramente tienen, como es método de teoría fundamentada, lo hermenéutico en el sentido de comprender el significado, el trabajar el prejuicio desde el punto de partida, en tener un lenguaje y un criterio analítico a través del método de comparación constante y sobre todo buscar significado, eso es importante desde el punto de investigativo. Entonces, la fenomenología solamente te va a dar la experiencia, la esencia vivida en cómo los que están allí lo están viendo, en cómo lo están captando. Y yo diría que mucha gente se ha ido por acá en una mayoría importante. Yo estuve en una reunión en la Universidad Pedagógica con muchos de ustedes el año pasado en la ciudad de Rubio y me quedaba asombrado, por decir algo, 10 estudiantes, 8 tenían niveles de fenomenología. Y bueno, eso sí, se lo dije a la doctora Fabiola, eso hay que revisarlo porque me parece increíble que todos los objetos vayan por esa vía. Pero yo creería que tiene algunos criterios importantes en el sentido digamos, al combinar ambos métodos, en el sentido de que no solamente busques describir, sino también interpretar. Es decir, eso es importante. Y un poco te está alineando precisamente, diría yo, un poco a tratar de buscarle un poco más de profundización a la estructura del procedimiento analítico. Es lo que puedo sentir que de repente puede estar haciendo su tutora. La pregunta tal vez que no nos hemos hecho es conveniente trabajarlos juntos. Eso sí, yo soy más de métodos únicos. Es como más mi esencia. Pero si me lo preguntas, sí puede ser muy conveniente trabajar la fenomenología y la hermenéutica. Yo diría que te va a permitir superar ciertos niveles
de solamente hacer meras interpretaciones o de evidencias, y te va a permitir hacer un poco más de interpretación, ¿verdad? En el sentido de cómo él lo ve, pero realmente cómo es que realmente se trabaja. Y el círculo hermenéutico es un motor de análisis que todos, más allá de lo que se diga, lo trabajamos, porque usted analiza fragmentos en las entrevistas, analiza palabras exactas, un poco lo que yo decía de la codificación abierta, y las descripciones de lo que la persona vive. Entonces, de allí va construyendo, por ejemplo, pudiera construir su categoría. Y la hermenéutica pues sitúa entonces todos esos fragmentos dentro de ya de un esquema mucho más estructurado, y luego pues puede dar que sería nuestro tercer piso de significado, de interacción entre los datos y la interpretación, con un nivel evidentemente de rigurosidad, pero con mucha flexibilidad, porque la fenomenología en el fondo da mucha flexibilidad. Yo veo técnicamente posible trabajar los dos. No sé cómo se sienta usted hasta el momento en esto. Convérselo también con su tutora. Dígale, doctora, pues, ¿podré quedarme solo con esto? ¿Será conveniente que yo haga ambos? Sé que se pueden trabajar a ambos y pueden uno hacer altos niveles de interpretación, ¿verdad? Y de reflexión. Y bueno, su tutora lo mencionará y le guiará en el camino correcto. Técnicamente yo le digo que es posible. Gracias, doctor. Claro que sí, lo voy a conversar con la tutora para replantear. Bueno, gracias, doc. Muy amable. Bueno, y debo decirles que por la mañana de hoy esto es todo, pero si me permiten 5 minuticos, quiero decirles lo que es. Permítanme ver si puedo compartir otra vez la pantalla. Díganme que vuelven a ver el aula. ¿Sí la ven otra vez? Sí la están viendo, perfecto. Tenemos una actividad que se va a ir haciendo progresivamente hasta el viernes 23 de enero, que es una actividad donde buscamos que cada uno de ustedes tenga a los que tienen sus datos y recomendaciones, si quieren, tomen un fragmento de la entrevista de su proyecto de tesis. Y en otro sentido, para los que no, pues pudieran tomar, por ejemplo, incluso hasta una fotografía de un fenómeno social y hacerle una interpretación. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una simulación primero de un desmantelamiento de las partes. Es decir, cada participante va a presentar su objeto y los compañeros no, porque lo vamos a hacer individual. Ellos luego van a trabajar en un proceso interno, interno no, de colaboración, pero el trabajo individual, donde vamos a tratar de hacer un análisis, digamos, léxico-estético, qué palabras o qué elementos se repiten, un poco haciendo como esa simulación de la codificación abierta, ¿verdad? Y luego una contextualización bajo qué condiciones están haciendo el objeto, ¿verdad? Y allí yo les doy algunos ejemplos de cómo pueden mejorar. Luego vamos a hacer una fase 2 del movimiento del círculo hermenéutico, donde ¿qué se busca? Que cada participante redacte un pequeño hallazgo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que observó a detalle específico? Un poco del todo, en el sentido de cómo comprende la estructura del fenómeno desde la frase que estás presentando. Y otro desde el punto de vista de lo que llamamos el retorno, en cómo entiende el todo hacia el detalle y a la realidad de lo que esto significa. Recuérdense que van a consultar la lectura recomendada porque esa está orientada para poder resolver esto. En realidad es una única frase, ¿sí? A la cual le queremos hacer como esa interpretación. Y al final queremos hacerle como una pequeña teorización, que yo llamé aquí, pues que aporta el conocimiento, pero imagínense, de una frase nada más, donde
el hallazgo puede quedarse en una anécdota, pero realmente queremos que se convierta en una suerte de categoría teórica. No me atrevería a decir que es una categoría central porque sería una blasfemia, pero la idea es que presentemos el dato crudo, en gran medida el sentido oculto que se descubre tras la frase en el porqué, que sería como el hallazgo, y en gran medida cómo este hallazgo pudiera ampliarse teóricamente o cómo incluso lo pudiéramos refutar si hay una teoría existente, porque acuérdense que como lo decíamos hace un rato, el nivel 3 ya tiene un nivel supremamente potente de teorización. Entonces, esto es un ejercicio bien interesante, porque con apenas un fragmento de una entrevista queremos hacer como un ejercicio de desmantelamiento de partes, ¿no? Y los invito, por favor, al aula virtual a mirar el programa de la asignatura, el cronograma y evidentemente ya estar en contacto conmigo. Tenemos el WhatsApp por donde nos estamos comunicando y avancemos, empecemos con este proceso. Háganse, por favor, unas buenas lecturas que están aquí disponibles en esta primera parte de la unidad. Aquí está la fundamentación epistémica que les mostré. Entender que estamos trabajando mucho el factor de hermenéutico, el factor de los hallazgos, el factor del círculo hermenéutico, como movimientos significativos para que podamos en gran medida, y aquí está el ejemplo del poema para los que de repente abajo perdieron la pauta. Bueno, es que el ejemplo está aquí arriba, ¿no? El cómo a partir de un detalle biográfico pequeño nosotros podemos revelar desde el punto de vista del hallazgo realmente cómo se pudieron dar o cómo se están dando los cambios o qué es lo que se está sucediendo o qué es la interpretación que las personas tienen allí. Entonces, bueno, es un ejercicio bien interesante y es muy concreto, es bastante pequeño, pero sí de un cierto nivel de profundidad. Y bueno, yo quedo supremamente atento de ustedes, me da un gusto que hayamos empezado hallazgo y hermenéutica, y bueno, que Dios nos ilumine a todos y de aquí al 18 de abril para que no solamente salgamos muy bien con el curso, sino que evidentemente logremos tener unos conocimientos bastante válidos para la producción. Muchísimas gracias a todos y bueno, me despido. Wilson, cerramos ya. Adelante, Wilson, cerramos. Gracias. Bueno, no es nada por hoy. La sesión la vamos a cerrar y seguramente el sistema nos cerrará. Un feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Muchas gracias, profe, por todo. Hasta pronto. Gracias. Día para todos. Doctor, muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias a todos. Estén bien, ¿no? Chao. Hasta luego.